Qué bendición estar aquí reunidas para exaltar el nombre de nuestro hermoso Dios. Y bueno, sobre todo, hemos estado orando mucho para que, yo no sé, me gustaría que movieras tu mano así. Si las que están aquí ya vieron el testimonio de nuestra hermana Cristina, bueno, pues el propósito de estar aquí reunidas es saber que nuestra familia tiene esperanza, nuestros hijos tienen esperanza, nuestro matrimonio tiene esperanza y todo lo que le hemos rendido a Cristo tiene esperanza. Ese es el motivo de estar aquí hoy reunidas y me gustaría, bueno, una, orar y dos, darle la bienvenida a la hermana Cristina. Cristina, te entrego los micrófonos. Nos ajustamos al programa que tú y yo platicamos. Amén. ¿Ya estás, verdad, Cristina? Ya lista, sí, gracias. Amén. Gracias. Bueno, pues que Dios les bendiga a cada una y creo que cada una que está aquí ha mirado la necesidad en su casa, no sé, en su situación, si en su matrimonio, en sus hijos o en su familia o en su propia vida, ¿no? Entonces, les agradezco a los anfitriones, a mi Andy, por darnos esta oportunidad y esta visión que Dios puso en su corazón, que yo sé que está dando fruto y todo eso llevará para glorificar el nombre de Cristo. Bueno, pues yo quiero empezar con este versículo que está en Ezequiel capítulo 22, en su versículo 30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. La intención por qué traigo este versículo, porque yo sé que cada una de las que se está conectando ha sentido ese llamado y esa necesidad, porque ha llegado a mirar la necesidad que hay, tanto en su matrimonio como en su familia o como en sus hijos. Y si está sintiendo esa necesidad y viendo esa necesidad, es porque Dios le está llamando a pararse a la brecha. Y sé que en su principio puede ser temor, porque obviamente que cuando uno es llamado a pararse a la brecha, se levanta el enemigo de nuestras almas y es una batalla como cuerpo a cuerpo. Pero si nosotros entendemos bien y nos plantamos bien en que nuestro Dios es vencedor y es victorioso, y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y nos tomamos de la mano del Señor, nos agarramos bien fuerte y comenzamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe, vamos a obtener victoria, porque la Biblia dice que Dios nunca ha conocido una derrota y nosotros peleamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nuestro deseo es animarles que Dios siempre quiere darnos a nosotros todas sus promesas, porque Él dice que tiene planes de bien y no de mal. Él vino a dar vida y vida en abundancia. Él vino a deshacer las obras del diablo. Satanás, dice la Biblia, que es el que vino a robar, a matar y a destruir. Y busca de muchas maneras y tratar de robar, de robar. Su objetivo de él siempre es robar, porque no tiene otro poder más que engañar y luego robar. Astutamente viene a robar. Pero no, Dios levantó también valientes guerreros que son guiados por el Espíritu Santo y son llamados para pararse a la brecha por su familia. Ahora, ¿cuál es la estrategia para pararse a la brecha? En Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 10 al 11, dice que nosotros, cuando usted tenga tiempo lo puede leer, pero dice que vencemos por la sangre del cordero, por la palabra del testimonio y porque dice, no porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, hay tres bases en las que nosotros nos paramos para poder adquirir victoria cuando nos metemos en el ámbito espiritual. Y todo viene en comenzar una relación con el Espíritu Santo. Y la relación con el Espíritu Santo comienza en que en este Apocalipsis 12:10 dice que vencemos por la sangre del Cordero. En su principio, nosotros nos acercamos delante de Dios como Padre. Y tal cual, como dice, nosotros reconocemos tal cual el hijo pródigo que pidió todo y se desvivió y gastó toda su herencia y después regresó arrepentido, se arrepintió, reconoció su pecado.
dice que el Padre le restauró. Entonces nosotros nos acercamos a Dios como nuestro Padre celestial y como el que nos justifica, porque está Cristo Jesús que nos justifica delante del Padre. La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Antes de entrar en una batalla, en una guerra, nosotros tenemos que entender perfectamente que nosotros estamos en la justificación que Dios le da a todos aquellos que reconocen su pecado, en el amor del Padre. En el amor del Padre, en que Él dio su vida, Cristo Jesús dio su vida para salvarnos a nosotros. El Padre dio al Hijo en sacrificio, perdonó todos nuestros pecados, pero en ese perdón tiene que haber una confesión. Y al entrar en la confesión, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo comience a mostrarnos nuestro corazón de nuestros pecados que hemos cometido, de nuestras rebeliones, porque los pecados de rebelión son aquellos que ya consciente de que Dios te ha dicho, esto no lo hagas, el Espíritu Santo está redarguyendo y aún así nosotros pecamos, se llama rebelión. Nos arrepentimos de nuestro pecado que en ignorancia cometíamos antes de conocer a Cristo, pero después también nos arrepentimos de nuestras rebeliones, porque a veces conocemos a Cristo, pero y el Espíritu Santo está instándonos. Has fallado en esto, has fallado en aquello. Cuando viene el Espíritu Santo y nos confronta, nosotros debemos arrepentirnos también de esos pecados. Después de arrepentirnos de esos pecados, también nos arrepentimos de los pecados de iniquidad que tiene que ver con nuestra generación, con los pecados trascendentales de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, porque la Biblia dice que Dios visita la maldad de la primera hasta la cuarta generación. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Apocalipsis, cuando habla de que vencieron por la sangre del cordero, es porque entramos en ese arrepentimiento, en esa confesión y aceptamos el regalo de Cristo de salvación. Y la Biblia dice que la sangre de Cristo cubre multitud de pecados. La Biblia dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Así que todos nuestros pecados, cada pecado que el Espíritu Santo esté trayendo a convicción a nuestra vida, aún los recuerdos, pecados que no nos habían sido revelados y que el Espíritu Santo trae a nuestra mente, de esos pecados también nos arrepentimos. En esa primera base, cuando la sangre del cordero, porque la primera batalla que tenemos que librar nosotros es la nuestra, porque a veces nosotros estamos tan altivos, tan en el orgullo o sumidos en que en nosotros hay perfección, pero la Biblia dice que Dios mira el corazón, lo escudriña y también discierne los pensamientos. Los pensamientos y las intenciones de corazón, Él las conoce. Entonces no hay nada que se pueda ocultar delante de la presencia del Señor. Entonces, en base a este principio que vencemos por la sangre del Cordero, es que cuando somos presentados delante del Padre, nosotros tenemos un abogado que es Cristo Jesús. Y cuando viene el acusador a presentarse, no puedes darle la respuesta a Cristina porque ella cometió este pecado y este pecado hay en su corazón. No puedes darle la respuesta a Cristina porque hay orgullo en su corazón o porque hemos mirado que actúa con altivez y actúa con orgullo. Y la altivez pues es un pecado grande de rebelión que la Biblia dice que Satanás fue derribado del cielo por causa de la altivez de su corazón. Es un pecado grande delante de Dios. Y la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da gracia. Entonces, cuando Satanás ya no encuentre de qué acusarnos delante del trono, porque la Biblia dice que Satanás es el acusador. Y dice cuando fue a acusar a Job y que se presentaron todos los hijos de Dios y entre ellos venía Satanás y le dijo, ¿de dónde vienes? De rondar la tierra y de andar por ella. Y cuando le dijo, ¿cómo consideras a mi siervo Job? Job te teme de balde. ¿Por qué? Porque todo le has dado y todo le has cercado. Y la Biblia habla que Job ofrecía sacrificios por sus hijos y decía, por si acaso mis hijos te ofendieron. O sea que Job había temor en su corazón de que Dios no lo fuera a castigar y por eso vivía ofreciendo sacrificios. Satanás trajo este argumento delante de la presencia del Señor
Y dijo, bueno, él te sirve de balde y solo te sirve porque tú le estás protegiendo, pues todo le ha acercado, ¿no? Y encontró este derecho de cómo acusar, de cómo atacar a Job. Y miramos la historia de cómo lo atacó, cómo le quitó todo y cómo continuamente se presentaba. Ah, bueno, ahora toca su cuerpo. Bueno, toca su cuerpo, pero no toque su alma. Y vemos cómo lo lleva de diferentes maneras, tratando de que Job negara su fe. Pero en todo eso dice que Job no negó su fe. No negó su fe, sino soportó, aguantó. Bueno, la razón por la que le digo esto es que Satanás viene, tal vez él no es omnisciente ni conoce lo que hay en la mente y el corazón, pero él observa y dice la Biblia que anda como león rugiente buscando la manera y observándonos de la manera, porque la Biblia dice que nosotros somos cartas leídas de los hombres. Entonces, en la primera base, nosotros confesamos, nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras rebeliones y de nuestras iniquidades. Una vez completado este primer paso, nosotros comenzamos ahora a dar testimonio y el testimonio se ve reflejado en el fruto del Espíritu. Cuán importante es que nosotros no nos brinquemos la primera base, porque si nos brincamos la primera base no vamos a poder lograr la segunda. Y la segunda base es cuando el Espíritu Santo, Dios ya nos justificó, Dios ya nos perdonó, ya nos lavó con su sangre, nos dio al Espíritu Santo, al consolador, al maestro, al ayudador, el que te alienta, el que te consuela aún. Dios te lo da. En esta segunda etapa comienzas a testificar de lo que Dios hizo en tu vida y lo das lo empiezas a aflorar en tus actitudes, en tu manera de ser. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu dice que es amor, es gozo, es paz, paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Entonces, en esta guerra se van a presentar estas oportunidades de que Satanás va a tratar de tomar a ese cautivo, ya sea un hijo, ya sea un esposo o una esposa, viene tratando de usar porque lo tiene como su instrumento y va a tratar de que el fruto del espíritu no florezca, sino va a tratar que la vieja naturaleza se revele. Y en el momento de que viene, por ejemplo, aquella vez que mi esposo vino y me dijo, yo no voy a regresar ya a la casa porque en mí ya no hay nada para ti. Entonces, si yo hubiera actuado en la carne, en mi vieja naturaleza, sin tener la ayuda del Espíritu Santo, lo que hubiera dicho, ni siquiera quiero, ¿no? Hubiera actuado en mi humana sabiduría, en las obras de la carne, que dice la Biblia que las obras de la carne son ira, contienda, disensiones y todas esas cosas. Entonces, ¿me quiere hablar? No se escucha. Ya, ya, Ya. gracias Nelly que me quitaste. Yo sé que muchas de las que están aquí no han tenido la oportunidad de ver el testimonio de Cristina, pero me gustaría que muy brevemente, Cristina, lo pudieras platicar, a lo mejor cosa de un minuto, para que ellas también lo puedan ver en el internet y puedan ver el testimonio completo y sean edificadas, pero muy a grandes rasgos, o sea, cuéntanos, o sea, ¿para qué te dio Dios estas estrategias de ponerte en la brecha por tu matrimonio? O sea, muy a Sí, grandes rasgos para que ellas lo puedan ver en internet. Gracias, amén. Nelly. Ujú. La razón por la que Dios me llamó a pararme en la brecha fue porque mi esposo estaba siendo infiel. Y era tan fuerte el caso que él simplemente se fue de la casa, decidió ya no estar con nosotros. Y yo, estando como líder de intercesión, yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo yo voy a testificar de la grandeza de Dios y que la oración tiene poder si mi matrimonio se rompió? Entonces, ahí fue donde yo comencé. El Señor me dijo a mí, yo te di una identidad y la identidad que te di es espiritual, párate en el espíritu. Y yo te he dado armas, estrategias para que pelees, porque yo te he dado a ti la victoria. Entonces, todo este proceso el Señor me lo fue dando mientras yo oraba por mi esposo, a tal manera de que él volviera a casa, porque él estaba ya viviendo con otra persona, ya tenía como su familia y él ya estaba decidido, no voy a regresar, nos vamos a divorciar. Y bueno,
Esta fue la razón por la que yo decía, ¿cómo puedo yo seguir diciendo, sigue orando? Dios tiene poder para cambiar. Si yo desisto, porque en un momento mi fe tambaleó y quería desistir de la oración, quería desistir ya, porque digo, no es posible. Yo estoy orando y mi matrimonio ya se rompió. O sea, yo me puse a la brecha por los matrimonios y resulta que el mío se terminó rompiendo. ¿Cómo es posible? Y bueno, esta es la razón por la que el Señor me lleva sobre estas bases de oración para poder hacer que mi esposo entrara en razón, su entendimiento fuera desentenebrecido y tomara conciencia y volviera a su familia. Y un día me preguntó un hermano, ¿qué quiere? Mi hermano me dijo, ¿qué quieres hacer? Yo le dije, quiero poner a prueba mi fe. Quiero ver cuánta fe tengo para confiar en el Señor. Así que aquí fue donde comenzó todo. Y como yo les decía, esa segunda etapa de dar testimonio de quién tú eres y es el fruto de la carne contra el fruto del espíritu. Están peleando. Porque aquí cuando tú ya estás bien segura quién es Cristo y cómo es su amor, que te salva, que te perdona y de la manera que a ti te perdona, tú tienes que ir y dar de gracia lo que de gracia recibiste. Si tú recibiste misericordia, Dios a ti te perdonó, tú también tienes que extender perdón y extender misericordia precisamente a esa persona que te está hiriendo, porque la Biblia dice, ¿qué demás hacen aquellos que los gentiles, qué demás hacen si solamente le hacen bien? ¿A qué bien les hacen? No hay nada de excelente, no hay nada de gloria para el Señor. La gloria para el Señor es que tú hagas bien a aquellos que te están maltratando. Y la Biblia dice, bendice a los que te ultrajan y persiguen, ora por ellos. Y al que te pida la túnica, no le niegues también la capa. Entonces, de esta es la manera en que Dios empieza a tomar tu vida y testificando de esta manera, es la manera que tú vas a arrebatar al enemigo, el cautivo, porque la Biblia dice que el mal se vence haciendo el bien. Entonces, es en esta parte, en el testimonio. ¿Cómo miras a la persona que por la que estás orando? O sea, cuando la ves, la persona le dices hasta lo que no dejas que tu boca se llene de tantas maldiciones por el daño que te está causando, o decides dar el testimonio del fruto del Espíritu. Ahí se nota cuando realmente el fruto del Espíritu está aflorando en tu vida, precisamente en este campo. Cuando tú miras que la persona por la que tú estás orando ya no merece que le extiendas la mano porque te ha herido, porque te ha ofendido, porque te ha avergonzado, porque te ha maltratado, porque te ha dicho cosas que han herido tu corazón y tú ya no quieres tenderle la mano. Pero la Biblia dice, ¿qué demás hacemos? ¿Y dónde está la gloria de Cristo? Sino la gloria de Cristo es cuando tú bendices precisamente a aquellos que te maldicen. Ahí te das cuenta cuando el Espíritu Santo se está desarrollando dentro de tu persona y tú solamente tienes que ser obediente porque en realidad no es difícil. El Espíritu Santo lo hace porque es algo como que es la naturaleza de Él. Y no eres tú la que va a perdonar, ni eres tú la que va a hablar, sino simplemente tú te dejas llevar porque ya construiste esa relación con el Espíritu Santo. Tú estás orando, tú estás hablando con Él, tú le estás diciendo cómo te sientes, tú le estás diciendo que te ayude porque hay cosas que no puedes. Y simplemente el Espíritu Santo comienza a hablar a tu corazón porque comienzas a leer la palabra. Y en la palabra tú vas encontrando esas estrategias que el Señor empieza a dar a un soldado. Y cuando habla de un soldado, hablamos de la armadura espiritual, hablamos del yelmo de la salvación, hablamos de la coraza de justicia, del cinto de la verdad. Cuando Satanás quiere venir a meterte una mentira, tú vas a la palabra y dices, ¿qué dice la palabra? Cuando Satanás viene y te dice, tú eres una fracasada o tú eres un fracasado, tú nunca vas a ganar, tú eres un inseguro, tú eres un esto y aquello, tú le dices, no, yo soy criatura de Dios, hecha a su imagen y semejanza, y yo soy uno de sus reyes y sacerdotes para el servicio de su gloria. O sea, cuando tú conoces la verdad de su palabra y cuando tú le dices, no, Dios tiene planes de bien para mí y no de mal. Cuando tú comienzas a hablar la verdad de su palabra, todos esos ataques que vienen como mentiras de Satanás, porque tú tienes el yelmo de la salvación en tu cabeza y lo que protege tu cabeza son tus pensamientos, porque el enemigo viene a decirte, no lo vas a lograr. No, mira, fíjate, te dijo ya que no te ama, te dijo que ya no quieres, te dijo que se va a divorciar. Entonces,
Si tú le crees, entonces el enemigo ya ganó puntos a su favor. Por esa razón es que el yelmo de la salvación tiene que operar en nuestra cabeza, guardando nuestros pensamientos, guardando nuestro corazón, porque los pensamientos son el conducto del corazón. Si nosotros le permitimos a nuestros pensamientos que comiencen a pensar cosas equivocadas, mentiras del enemigo a causa de nuestro fracaso, o le permitimos que venga a darnos pensamientos que nuestros ojos físicos están mirando por aquel cautivo que estamos orando, vamos a perder la batalla, porque el enemigo lo que tira son dardos y dardos y dardos de fuego. Pero también la Biblia dice que nos da el escudo de la fe. Y el escudo de la fe, cuando uno tiene el escudo, y yo es lo que yo digo, nunca debes de soltar tu escudo, porque cuando el soldado romano estaba dentro de una batalla y veía a su enemigo que se subían a los muros altos, a los lugares altos para tirar lanzas, lo que hacía el soldado romano es que levantaba su escudo y protegía la misma armadura de aquellas lanzas. Su escudo le servía para proteger su misma armadura. Lo que venía de lejos, él levantaba el escudo. Y la Biblia dice que nosotros tenemos la fe y sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros soltamos el escudo de la fe, no vamos a poder ver la gloria de Dios, porque la Biblia dice, si crees, verás la gloria de Dios. Lo que yo digo, nunca debes de soltar tu escudo bajo ninguna circunstancia cuando estás dentro de una batalla, porque el escudo protege la misma armadura que tú portas. El escudo protege cuando lo levantas, protege el casco, protege la coraza, porque no le permites que atraviese tu armadura. Sin el escudo de la fe, tarde que temprano, una de esas flechas van a atravesar la armadura y vas a quedar muerto. Entonces, por esa razón, mientras estás dando testimonio, uno tiene que tomar la herramienta que Dios nos dio. Y cada herramienta Él ya nos la dio, solo la tenemos que creer, tenemos que actuar sobre esa armadura. Dice, ponte el yelmo de la salvación. Toma el escudo de la fe, usa la espada del Espíritu, cíñete con el cinto de la verdad, quiere decir la verdad, la palabra, estudia la palabra, ve la palabra, porque el Espíritu Santo te va a ir guiando, porque tal vez tu batalla no es la misma como la mía. Así que el Espíritu Santo te va a dar estrategias diferentes, pero los planos son los mismos. Las bases son las mismas. O sea, vencemos por la sangre del Cordero, por nuestro testimonio, y también dice, porque no amaron sus vidas. O sea, porque aquí también recuerdo que el Señor me dijo cuando yo decía, Señor, pero es que esto es bien difícil. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir la iglesia? ¿Cómo voy a quedar yo? ¿Por qué tengo que perdonarlo otra vez? Porque mi esposo me ha sido infiel muchas veces. Y yo decía, ¿por qué, Señor? Y el Señor me daba este texto, aquel que me sigue, si no toma su cruz y me sigue y se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Entonces, esta es la última base, que si nosotros dejamos lo que fulano, mengano está diciendo, porque prácticamente mi yo no es importante. Prácticamente yo soy hecha para la gloria de Dios. La Biblia dice que Dios nos formó y nos hizo para su propia gloria. Entonces vemos cómo los discípulos que Cristo estuvo discipulando, ellos no amaron sus vidas hasta la muerte y sus nombres quedaron plasmados en las escrituras. Un pensamiento que decía este hombre llamado Robert Henderson, decía, los conversos llegan al cielo, pero los discípulos llegan a ser historia. Entonces, si nosotros somos llamados como discípulos, imagínese usted para pararse a la brecha por su familia, por su casa, por la familia. El diablo lo que quiere es destruir la familia porque es la base de la sociedad. Y porque quiere que el nombre de Cristo sea vituperado, es lo que Satanás quiere. Pero si nosotros queremos darle gloria y honra a Dios, que dice que para eso Él nos hizo y nos formó para darle gloria, entonces nosotros, si dejamos que Dios nos cambie, nos transforme, nos enseñe, nos guíe, nos dirija y nos dé su ayuda y su poder y todo lo que Él ya nos dio,
seremos un instrumento para glorificar su nombre. Y la Biblia dice que nosotros debemos de tener amor ferviente los unos por los otros, porque el amor cubre multitud de pecados. O sea, tú arrebatas a ese varón como cabeza del hogar, el resultado va a ser que tu descendencia va a ser sana. Tú rescatas a ese hijo de las drogas, tu resultado va a ser que cuando ese hijo se levante y dé testimonio de lo que Dios hizo, va a cambiar vidas, va a ser historia. Es la razón por la que Dios llama a pararnos en la brecha, porque Él quiere que su nombre sea glorificado y porque el propósito del Evangelio es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y Él usa sus instrumentos. Nosotros somos llamados, dice, para dar testimonio, porque somos embajadores de su reino y somos nosotros los que vamos a reconciliar al mundo con Cristo. Entonces, hasta aquí termino, que son 30 minutos, y creo que ojalá, espero que haya quedado entendido, pero pues el propósito es que haya más soldados de Cristo, más mujeres valientes, más mujeres guerreras. 3 principios en los que uno se tiene que parar. Porque vencemos por la sangre de Cordero, por lo que Cristo hizo, por su amor, el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo en nuestro testimonio, tomando la armadura y floreciendo en esos dones del Espíritu para que venzamos el mal haciendo el bien. ¿Y por qué? Porque no estamos pendientes de nosotros, sino porque todo lo que queremos es que el nombre de Cristo sea glorificado. Es de ahí que muchas personas dicen, no tienes dignidad, no tienes amor propio, no te valoras a ti misma. No, es que es en realidad lo que queremos es que ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe para dar gloria al Hijo de Dios. Entonces, mis amadas, pues hasta aquí les dejo, y si tienen alguna pregunta, pues adelante. Ok, este, gracias, Cristina. Bueno, ahí faltaron algunos minutos para que fuera la media hora. Ay, pensé que ya. No, no, de verdad, las que no han podido ver el testimonio, sería muy bonito que lo vieran porque como les comenté, estoy segura que van a ser edificadas. Esto es prácticamente un muy breve resumen. Em, yo sé que cada situación es diferente, yo sé que cada una de nosotras tenemos luchas distintas, como lo comentábamos en un principio, pero creo que aplica como la misma estructura que Dios le dio a Cristina, pues ella fue para su matrimonio. Pero qué tal vez tu lucha son tus hijos y a veces dejamos de esperar que ellos cambien o dejamos de esperar ver la bondad de Dios, como en la película Cuarto de Guerra, exacto. A veces dejamos de esperar, o sea, parece que perdemos la esperanza. Yo no te puedo decir si fácilmente o no, porque tu lucha no es la mía, pero ¿qué hay cuando los hijos manifiestan que tal vez no quieren seguir a Cristo como tú les enseñaste? Tal vez, o sea, nosotros sabemos que esa es la mejor forma de vivir con Cristo, que separadas de Él no podemos hacer nada. Pero ¿qué tal en el caso de las que están aquí, que sus hijos tal vez no quieren saber nada de Dios? No quieren saber nada ni de Dios, ni de la iglesia, y tal vez tú estás muy triste porque no hayas cómo hacerle entender el camino que tiene que andar. Pero hoy te tengo una muy buena noticia en la que hoy tú puedes descansar. Afortunadamente, nosotras, y me gustaría que lo dijeras conmigo, nosotras no somos el Espíritu Santo para convencer a nadie. Tú y yo no podemos convencer a nuestro esposo de cambiar o de parecerse a Cristo o de ser un mejor varón de Dios. Tú y yo no podemos cambiar a nuestros hijos. Dice un pastor, en un buen día, tú y yo nos podemos controlar a nosotras mismas. Y de pronto salimos y queremos andar controlando los pensamientos de nuestros hijos, sus acciones, su corazón, o las que batallan con el esposo, o las finanzas, o el negocio. En un buen día, si bien nos va, nos podemos controlar a nosotras mismas. Podemos tener el dominio propio que Dios dijo que teníamos. ¿Cierto o falso? Haz tu Sí. mano así, si tú también te falla esto de controlarte a ti misma. Bueno, entonces,
Si tú misma te estás dando cuenta que no podemos controlarnos a nosotras mismas, ¿qué queremos andar controlando a otro? Llámese Ujú. esposo, hijos, vecinos, suegra, suegro, no podemos. Entonces tiene que llegar un punto en nuestra vida donde tú y yo nos rindamos y digamos, Señor, yo no puedo, pero estoy dispuesta a doblar mis rodillas, estoy dispuesta a ayunar, estoy dispuesta a pelear la buena batalla hasta ver tu bondad en esta tierra, en la vida de, ponle nombre, mi esposo, mis hijos, mis hijas, mi suegra, o sea, voy a orar, porque a veces abrimos, es bien fácil que tú y yo abramos nuestra boca en queja de todo lo que nos asedia, de todo lo que nos lastima, de todo lo que nos roba la paz. Pero si oráramos más y nos quejáramos menos, otro gallo nos cantaría. Yo estoy segura que si tú estás en este lugar es porque el Espíritu de Dios quiere decirte, cuéntamelo a mí, cuéntame tu pena a mí, cuéntame tu tristeza, derrama tu corazón delante de mí porque estás angustiada por tus hijos, derrama tu corazón delante de mí porque no puedes sobrellevar este matrimonio que tienes en este momento. Y cuando tú y yo ponemos a Dios en ese primer lugar y reconocemos, como bien lo dijo la hermana Cristina, que tú y yo vencemos, dice que vencemos gritoneando, no. Dice que vencemos maldiciendo, no. Dice que vencemos golpeándonos unos a otros, no. Dice que hemos vencido por la sangre del cordero. Eso es lo que a ti y a mí nos da la victoria. No nos da la victoria el ponernos al tú por tú, no nos da la victoria andar hablando mal de nuestra casa, no nos da la victoria la queja, ni cada vez que te pones a quejarte contigo misma o con los demás. Dice la palabra, presenta tu queja con tu vecina, no. Presenta tu queja con tu esposo de que tus hijos no te obedecen, no. Presenta tu queja delante de Dios. Y cuando tú y yo desde la victoria que Cristo ya nos dio y la victoria que tenemos por la sangre del Cordero, estamos dispuestas, porque la verdad de la verdad a veces nos quejamos, pero si hacemos recuento, realmente cuántas veces hemos doblado nuestras rodillas por la situación que nos aqueja. No me digan, no lo escriban en los comentarios. O sea, si somos bien honestas con nosotras mismas, de 100 palabras que nos quejamos, ¿cuántas veces doblamos nuestra rodilla? ¿Cuántas veces ayunamos para que eso espiritual, porque nuestra lucha es espiritual, tu lucha, amada hermana en Cristo, tu lucha no es con tu esposo, tu lucha no es contra tus hijos, nuestra lucha es con huestes de maldad. ¿Y sabes qué es lo más glorioso? Que Cristo ya las venció por nosotros. Amén. Cristo ya se llevó, o sea, ya las venció, ya, Cristo ya venció al demonio, a nuestro peor enemigo, él ya lo venció. El problema es que a veces a ti y a mí se nos olvida. Y cuando se nos olvida es que entramos en angustia. Estamos en angustia y sin fe porque se nos olvida la autoridad que tenemos en Cristo. Esto que decía mi hermana de negarnos a nosotros mismos, no es fácil. Los ojos de la gente están sobre nosotros. Los ojos de la gente están viendo cuándo se equivocan tus hijos, cuándo tus hijos dan mal testimonio, cuándo tu esposo falló, por eso es que de pronto nos avergonzamos y quisiéramos justificar y decir que no está pasando, porque nos avergüenza. Pero como decía ella, si estás dispuesta a tener este amor ferviente y negarte a ti, o sea, donde tu vida ya no importa, sino, Señor, que tú seas glorificado. Ahí es donde tú y yo, aunque parezcamos tontas, aunque parezcamos que perdimos la dignidad, cuando tú escuchas la voz del Espíritu Santo, por eso yo en los videos para invitarlas les comentaba, ¿no? La estrategia personal te va a venir de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. O sea, Dios te va a dictar a ti tu propia estrategia. ¿Cuál es tu propia estrategia? No lo sé. Yo no te puedo dar, oye, o sea, podría hacerlo si Dios me lo dijera en este momento, ¿va? Pero a veces somos flojas para buscar esa estrategia personal. A la hermana Cristina Dios lo ubicó y le dio, me gustaría, manita, Cristina, que pudieras poner en los comentarios
los puntos que nos diste, las plataformas que nos diste para cómo Dios te lo mostró a ti, para que tal vez alguna le funcione o tal vez es un recordatorio para cada una de las que estamos aquí. Ay, se me está olvidando que Amén. tengo que reflejar a Cristo. Ay, se me está olvidando, creo que me amo mucho a mí misma y se me olvida reflejar a Cristo. Se me está olvidando. O sea, como un recordatorio. Ah, ¿ibas a decir algo? Sí, es el testimonio. La sangre de cordero, dar testimonio y no amar nuestra vida. Y de ahí usar la espada del Espíritu solamente y ganas. Porque la espada es esencial, porque la espada son las declaraciones que ya están escritas que se llaman promesas. Ujú. Cuando uno ya tiene estas tres bases de que ya tú decidiste ponerte a cuentas con el Señor, yo le llamo ahí, cuando el Señor te confronta y te descubre tu corazón y tú te pones a cuentas y te arrepientes, confiesas tus pecados, perdonas y te perdonan, ahora tú estás lista para comenzar a dar fruto, como dice el apóstol Pablo, sin palabras, solamente dando tu testimonio, lo que refleja y el Espíritu Santo comienza a darle a uno estrategias de cómo poder vencer, de cómo poder vencer. Yo me acuerdo que en una de estas estrategias, cuando yo le decía al Señor, Señor, y cómo a mirar a mi esposo el día que tú me permitas verlo, porque yo no lo perseguí, yo no le rogué que regresara, yo no hice nada de eso. Yo simplemente oraba y hacía las declaraciones de la palabra, que las promesas, usando las promesas que la Biblia dice que la espada del Espíritu es un arma defensiva para que nos Amén. defendamos contra nuestro adversario. Entonces, en esas palabras yo declaraba las promesas del Señor cuando decía, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y en un momento cuando mi esposo me habló del divorcio, yo me presenté delante del Señor y dije, Señor, tú eres mi abogado. Y Amén. aquí está la amenaza del divorcio. Tú eres tú eres mi abogado y tú eres el que tiene mi vida y la vida de mi esposo y de mi matrimonio, de mi casa en tus manos, porque lo que tú escribiste de mí, el propósito que tú escribiste de la familia Sánchez Vergara, de Moisés Sánchez Vergara y de Cristina Sánchez Vergara, Señor, el diablo no lo puede venir a robar porque es tu propósito. Y tú me llamaste a mí a pararme, así que aquí te entrego yo le decía al Señor, aquí te entrego esta amenaza de divorcio, Señor. Tú eres mi abogado, tú juzga, tú juzga. Y luego decía, Señor, en momentos cuando sentía como que Satanás me atacaba con esas dudas y esos tormentos de miedo o de querer tirar la toalla. Yo venía delante del Señor y le decía, Señor, mira a mis enemigos, cómo se amotinan contra mí. Destrúyelos, que queden avergonzados, que las armas que están forjando contra mí, que no prosperen. Yo Amén. decía, tú, Señor, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y le decía, Señor, tú estás ungiendo mi cabeza y haz que mi copa rebose y que mis enemigos sean confundidos, sean dispersados en una confusión perpetua que nunca va a terminar. Entonces, esto se llama usar la espada, porque usamos las declaraciones de las promesas, de los decretos que Dios estableció para dar liberación a su pueblo. Y en la Biblia vemos muchos decretos de cuando Dios liberaba a su Amén. pueblo, cómo estos hombres, cómo Moisés se presentaba delante de Dios a interceder por el pueblo. Señor, ¿qué van a decir de ti, Faraón y los egipcios que los sacaste para matarlos en medio del desierto? Yo decía, Señor, tus promesas están aquí. Señor, tú escribiste de Moisés porque yo busqué tres cosas que mi esposo tenía, que es la gracia. Yo decía, la gracia que tú le diste, Señor, no es para seducir mujeres. El talento de músico que tú le diste no es para que esté tocando al mundo y que tu nombre sea vituperado. Señor, la valentía que tú le diste no es para que esté al servicio de Satanás. Entonces, yo decía, tú se lo diste para tu nombre glorificar. Entonces, esta es una manera de que usamos la espada. Una vez que nos paramos en estos tres principios, comenzamos a hacer guerra espiritual usando la espada, haciendo las declaraciones en el nombre de Cristo y porque Él ya venció al adversario y ya lo derrotó. Solamente es tomarlo y creerlo. Amén. Amén. Yo pienso que ahorita que decías esto de las proclamaciones, ¿no? Yo sé que a veces como mamás, como mujeres,
Pues sí, como esposas a veces tenemos tanto afán, tanto que hacer, y a lo mejor tú dices, todo es importante, los platos son importantes, la ropa es importante, atender al esposo es importante, servir también a los hijos es importante, pero ¿hace cuánto que no te pones a proclamar lo que la palabra de Dios dice? Yo sé que cada una de nosotros tiene promesas específicas o para ti misma, en tu propio carácter o falta de carácter, para tus hijos. Dios te ha dado promesas específicas para ellas. A mí hay una palabra que me emociona, está en Isaías y dice que mis hijos serán enseñados por Jehová y que la paz de Jehová será en ellos. No sabes qué paz me da eso. Entonces, cuando yo escucho de pronto que uno de mis hijos como que no quiere saber nada de Dios, yo me acuerdo, Señor, mis hijos serán instruidos por ti. O cuando a veces les llamas así de que vengan, vamos a hacer el devocional, el altar familiar, ay, ¿no? Y entonces ahí yo digo, Señor, aún mientras ellos descansan, aún en sueños tú les vas a hablar, porque tú les vas a instruir a ellos, tu paz será sobre ellos. En el caso del esposo, ¿cuántas de nosotros no tenemos promesas para nuestro esposo? No sé, tal vez Dios le ha dado el poder para hacer riquezas. No sé, tal vez Dios va a cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne. O sea, no sé qué promesas Dios te ha dado a ti específicamente para tu casa. Tal vez es mi casa y yo serviremos al Señor. Y en este momento ni tu esposo sirve, ni tus hijos sirven, pero no te desanimes. O sea, no protege tu cabeza de esos pensamientos que el diablo trae, protege tu cabeza y proclama, no, pero si Dios me dijo que mi casa y yo vamos a servir al Señor, es porque así va a suceder. Espera, espera con ansia, porque tal vez el tiempo está muy próximo y tú acá dormida en tus laureles, lave y lave ropa, platos, los platos de todos van a estar ahí. Date un tiempo, comprométete contigo, comprométete con Dios, date un tiempo todos los días. No sé, subraya tus promesas, escríbelas en la primera página de tu Biblia, escribe las promesas que Dios te ha dado y date un tiempo. ¿Sabes qué es glorioso? No lo hacemos como repetición, lo hacemos porque es una excelente oportunidad de todos los días recordar que tu casa está en el corazón de Dios, que los ojos de Dios están sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu descendencia. Mira, si Dios llegó a tu casa, es para que tus generaciones sean benditas en la tierra. Es porque quiere salvar 1000 generaciones después de ti. ¿Te imaginas? Por eso es que tú y yo resistimos al diablo en este tiempo, porque de mi resistencia dependen mis generaciones, mis hijos, los hijos de mis hijos. La lucha que tú estás teniendo no la van a tener tus hijos. Si tú dices, estoy batallando con un esposo flojo, bueno, conquístalo, obtén la victoria que Cristo ya te dio para que tus hijos no batallen con eso. No, que estoy batallando con el divorcio, conquístalo. A lo mejor tú estás aquí y dices, Señor, yo ya me divorcié, ¿qué oportunidad tengo? Dios puede restaurar tu divorcio aún. O sea, no sabes qué quiere hacer Dios, por eso es muy personal lo que tú le preguntas. A lo mejor estuvo en el corazón de Dios que no estés con esta persona, que él ya no forme parte de tu entorno físico porque tal vez era peor, era nocivo para tus hijos, para ti. Por eso digo, cada caso es bien personal, pero en Cristo tenemos la victoria. En Cristo tenemos la victoria. Yo no sé si hay alguien aquí que ya esté escribiendo alguna pregunta o algo que quiera. Nos están comentando. Mi declaración este año es mi año de bendición porque el año pasado fue un año donde lloré muchísimo, pero este año estoy viviendo experiencias sobrenaturales. Amén. Miren, aquí ya pusimos el link del testimonio de nuestra hermana Cristina. Ajá, ya lo pusimos aquí. Cópialo, anótalo, ábrelo en otra página para que lo puedas ver. Yo no sé si alguien de aquí quiere compartir, bueno, más bien hacer una pregunta, escríbela en el chat y si de alguna forma podemos, eh, pues, comentar sobre eso, pues aquí estamos. A ver, alguien, ¿cómo hago para saber? A ver, hermana Cristina, dice, ¿cómo hago para saber qué propósitos específicos hay para mi familia? Bueno, yo te puedo contestar mi experiencia, pero Cristina, ¿puedes compartir cómo lo descubriste tú? O la pregunta, a ver, ¿para quién es? ¿Para Cristina? ¿Para mí?
Gracias por esa palabra. Yo también soy líder de grupo de oración y estaba desanimada por problemas en mi matrimonio. Ok, ahorita voy a comentar eso. Cristiana, ¿quieres comentar lo de la primera pregunta? ¿Tu Amén. experiencia? A ver. ¿Cómo saber qué propósitos tiene Dios para mi familia? Es que todo es en base a lo que te sientes llamada a hacer. Por ejemplo, en mi persona, yo me sentí llamada a la oración. Y yo sé que Dios, desde que yo era una niña, Dios puso esta necesidad en mi corazón, en la oración, y miraba yo la necesidad siempre como, voy a orar por esto, voy a orar por aquello, voy a orar porque veo esta necesidad. Entonces, yo sentí mi llamado allí. En base a que ese era mi llamado, no podía yo negarme a lo que estaba sucediendo en mi familia, porque el propósito de Dios de a mí llamarme a la oración me estaba dando la oportunidad de mostrar mi credencial como válida al ver mi matrimonio restaurado, no roto, porque entonces no sería una buena presentación para el tipo de llamado que Dios me dio. Entonces yo creo que descubrir el llamado en las diferentes personas o el llamado que hay en tu familia, uno tiene que pedir al Señor, claro, siempre la sabiduría, porque la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa y observar, empezar a observar qué dones tienen tus hijos, en qué miras que se desarrolla tu esposo, en qué miras que te desarrollas tú, si sirven en la iglesia, y comienzas a mirar que hay un talento de músico, un talento de cantante, o si yo veo que mi talento es me gusta enseñar, me gusta estudiar la Biblia, o yo veo que el talento es como consejería, me gusta animar a las personas me buscan cuando tienen problemas, entonces ahí tú ya estás viendo un llamado. Y cuando tú empiezas a ver un llamado y claro en la dirección del Espíritu Santo, entonces tú empiezas a capacitarte sobre eso y le dices al Señor, yo te quiero servir aquí porque sé que aquí me estás llamando. Y porque cuando tú comienzas a hacer este tipo de cosas, tú te das cuenta que le encuentras un deleite. Por ejemplo, yo cuando soy llamada a la oración y es algo que sí cuesta porque a veces el cuerpo está cansado y tú quisieras como relajarte allí, pero pasan esos días y sientes como, ay, no, algo me falta. Y empieza como una tristeza en el corazón porque el Espíritu Santo comienza como a llamarte, no hablaste conmigo hoy, no te presentaste delante de mí. Y entonces cuando vuelvo yo a ese campo de oración, yo salgo y yo salgo con una mentalidad renovada, salgo con mi corazón este, alegre, contento, porque hay cierto placer y deleite cuando nosotros encontramos o hacemos el propósito que sabemos que viene de Dios y lo vas a identificar por el tipo de cosas que te gusta hacer. Tú mismo vas a saber cuando el enemigo quiere robar y quieres hacer. Incluso las personas que están en el mundo tienen un don y los dones provienen de Dios. Hay personas que están cantando en escenarios grandes para el mundo. Es un don que Dios les dio, pero Satanás se lo robó. Entonces, esta es una manera de mirar cuál es el propósito para mi familia, porque dentro de cada integrante, Dios nos dio dones. Y dice que Dios nos dio dones, pues para el servicio de su gloria, para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y para levantar el nombre de Cristo en alto, para glorificar su nombre. No sé si respondí la pregunta. Amén. Amén. Yo creo que sí. Aquí veo otro comentario de mi hermana. A ver. Ay. No, es que de repente no me deja aquí manipular la. Ah, ya. Aquí dice. Si yo tengo una lucha. Ok, gracias por esta palabra. Estaba desanimada. Yo personalmente les puedo decir que cuando yo descubro que estoy desanimada y triste, yo tengo que reconocer que me separé. Dice la palabra de Dios que separados de Él nada podemos hacer. Y te puedo pasar este tip si así lo ves. Cuando te sientas triste, angustiada, es porque estás dejando de leer la palabra con esa certeza, o sea, desde la postura correcta. Tú y yo podemos leer la palabra y nos entra por un oído y nos entra por otro, pero cuando tú lees la palabra y la crees, estás reconociendo tu identidad en Cristo Jesús y entonces sí o sí le encuentras esperanza. Si estás desanimada y estás angustiada es porque se te está olvidando que la palabra tiene promesas para ti que quiere cumplir.
O sea, Dios no te mintió cuando puso en tu corazón esta palabra que tú dices, sí, yo quiero. No sé, yo en mi casa serviremos al Señor y tú dices, sí, amén. ¿Les ha pasado? Bueno, esa palabra es para ti, esa promesa es para ti. Cuando esa palabra te hace clic en tu corazón y la anhelas, o tienes que defenderla. O sea, dice la palabra que la parábola del sembrador, ¿no? Que el sembrador vino y puso semillas y entonces viene pues sí vienen los pájaros y se la comen. Entonces, ¿cuántas de las palabras que Dios te ha dado han pasado los pájaros y tú no has defendido esa palabra? O sea, no has ahuyentado a los pájaros y los pájaros se la comieron. O sea, se te olvidó que Dios te dijo que Él puede restaurar tu matrimonio. Se te olvidó que Dios te dijo que los primogénitos le pertenecen al Señor, por ejemplo. No sé si aquí la hermana que nos está contando que tiene un hijo y que anda que tiene un joven y anda por adicciones. No sé si él es el primogénito, pero hay una palabra en la Biblia que dice que los primogénitos le pertenecen a Jehová. Yo cuando leí esa palabra, no sabes qué paz trajo a mi vida, a mi corazón, a mi familia. O sea, yo estoy tranquila porque los primogénitos le pertenecen a Jehová. No quiere decir que los otros hijos no, pero hay palabras muy específicas que Dios te da a ti y a mí de acuerdo a la situación que estamos pasando. Mira, comenta Estrella, mi esposo aún no es cristiano y quiere llevar a mi hijo al catecismo y yo no quiero, solo ando pidiendo a Dios un y plan, una estrategia y mucha sabiduría. Yo en este comentario que nos haces, te puedo decir, descanse en Dios, descanse en Dios, o sea, no contiendas por eso. Si Él lo quiere llevar al catecismo, mira, aún en el catecismo Dios le puede hablar. O sea, aún en el catecismo le puede hacer clic la palabra, o sea, le pueden caer veintes a tu hijo de cosas que tú le has estado enseñando desde que era pequeño, aún de cosas que tú le hablaste desde que estaba en tu vientre, ahí le pueden hacer clic ahí, pero no contender más, o sea, esta guerra la vas a ganar de rodillas. De nada va a servir que luches con tu esposo y te pelees, no, que sí, que no, que lleva lo que tráelo. Déjalo que lo lleve, gracias a Dios que lo quiere llevar al catecismo, o sea, que finalmente es la enseñanza también de la palabra de Dios, pero hay ciertas cosas que nos son reveladas en su tiempo, en su tiempo. Yo fui instruida también en el catecismo y muchas cosas no me hicieron clic hasta que conocí al Señor, pero la palabra ya estaba guardada en mi corazón, porque la palabra no regresa vacía. Entonces, gloria a Dios que lo quiere llevar a ese tipo de enseñanza. Amén. A ver, déjenme leo otro comentario. O sea, no te angusties, descansen en el Señor. Dice, eh, dice, soy Silvia, quiero unirme a mi grupo. Así que, bueno, no hay un grupo como tal, perdón, o sea, no hay un grupo como tal, solamente hicimos el grupo porque íbamos a hacer un Zoom, para que nuestra hermana Cristina pudiera compartir esto que Dios le mostró a ella en su situación, pero, pero podría ser una buena idea. Dice, 3 veces por las oraciones respondidas, vencemos por la sangre del cordero. Ah, mira, ya hicieron aquí el resumen, gracias, qué bonito. Dice, vencemos por la sangre del cordero, por la palabra de nuestro testimonio, morimos a nosotros mismos una vez parados sobre esta base, exacto. ¿Cuál es nuestra base? La victoria. La victoria que tienes porque eres muy buena, muy santa, no, la victoria de lo que Jesús hizo en la cruz. O sea, Él fue Él obedeció hasta la muerte de cruz, Él nos amó, eso es lo que nos da a ti y a mí la victoria. Muy bien, gracias, hermanita Cristina. Dice, estuve separado, capaz que fuiste tú, Cristina. Estuve separada por Sí. infidelidad, conocí al Señor en ese tiempo, lo perdonó y Dios restauró mi matrimonio, pero él no se congrega, falta de perdón hacia sus padres, oro y ayuno, qué promesa de Dios sería para esta situación. Híjole, es que las promesas de Dios son bien personales. O sea, tú lees la palabra y en una historia tú dices, wow, yo sé que Dios me está hablando a mí. No sé, como mi casa y yo seremos salvos. Y es una promesa, híjoles, que yo tengo tantas promesas y son bien personales y a lo mejor tú vas a la prédica, a la iglesia el domingo y el pastor dice una prédica y usa algunos versículos y yo le puedo preguntar a mi esposo, ¿qué te habló Dios? Y a él Dios le habló una cosa y a mí me habló otra. ¿De acuerdo a qué? Pues a mi propio corazón, a mi propio temperamento, a mi propia lucha en mis emociones, a mi propia lucha mental. Y sobre todo las mujeres, creo que batallamos mucho con nuestros pensamientos. Por eso es bien importante traer los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Como decía la hermana, o sea,
te ciñes los pantalones, por eso te ciñes con el cinturón, pero sabes a mí cómo se me hace como cuando, no sé si saben cómo se ceñían los pantalones, o sea, bueno, la túnica antes, pero era eso, o sea, levantaban, hacían como un pantalón en su misma túnica, levantaban, o sea, metían como la parte de atrás, es que no puedo hacerlo ahorita, pero ceñirse los pantalones era como hacer su túnica como si fuera un pantalón. Así se lo ceñían y entonces podían correr, podían avanzar, podían atacar. O sea, es como si la palabra de Dios nos dijera, fájate los pantalones, o sea, ponte bien el cinturón porque vas a correr, porque vas a pelear, porque vas a conquistar. Entonces, la promesa de Dios para ti la vas a encontrar primero en la palabra de Dios. Por eso es que tú y yo leemos la palabra, porque ahí es donde Dios nos habla personalmente. La vas a encontrar en la palabra. Dios puede usar a tu esposo para hablarte. Dios puede usar a una hermana que te conoce para hablarte. Dios puede usar a tu pastor. Dios puede usar un mensaje bíblico, ¿no? Pero principalmente Dios nos habla a través de su palabra. ¿Puede usar un profeta? Sí, también, pero esa promesa la vas a encontrar tú en tu tiempo con Dios, en tu tiempo de intimidad con Dios. Amén. A ver, quería leer otro comentario, espérenme, es que les digo que se me traba aquí. ¿Cómo puedo aprender a descansar mis preocupaciones en Dios? Híjole, le diría bien fácil, pero no es fácil, pero algo que dijo nuestra hermana Cristina al principio es, el Espíritu Santo es el que nos ayuda. O sea, en esta lucha que estás teniendo justo hoy, sea con tus hijos o con tu matrimonio, el Espíritu Santo es tu ayudador. Dice la palabra que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. A lo mejor tú eres bien contestona con tu esposo. A lo mejor tú eres medio perrucha, medio peleonera con tu esposo y dices, Señor, es que no sé, o sea, no me sale de otra forma. Si tú confías en Dios y le dices, Señor, tú sabes mi temperamento, tú sabes que soy peleonera, gritona, pero necesito que me ayudes. Necesito dar buen testimonio de que te conozco. El Espíritu Santo te va a ayudar. O sea, Él es nuestro ayudador. ¿Necesitas ayuda con la falta de carácter? Pídele a Dios que te ayude. ¿O no te ayudó a ti, Cristina? Sí, en esa pregunta, cuando dice que cómo descansa en lo que Dios va a hacer, yo le diría que nuestro descanso está cuando realmente creemos lo que Dios va a hacer y nos llenamos completamente la mente de decir, Él dijo y lo hará, Él habló y lo ejecutará, porque Él se sienta sobre el círculo de la tierra y Él simplemente da su palabra y su palabra hace la creación. Entonces, Amén. en esos momentos cuando yo sentía y venía esa duda, yo lo que yo tomaba la palabra, y hay un versículo en la palabra, es Isaías, no recuerdo exactamente la cita, pero dice, Él guardará en completa paz a aquel Aquellos cuyo cuyo pensamiento en Él pensamiento. persevera porque en Él ha confiado. Ahora, ¿dónde está la clave? En el guardar tu pensamiento. Y realmente yo entendí esta palabra porque los pensamientos precisamente son los que hacen cambiar tus emociones. Una vez que le permites a los pensamientos esos de duda y le permites a tus ojos ver, actuar como están viendo, la Biblia dice que nosotros caminamos no por lo que vemos, sino por fe. Caminamos por fe y no por vista. Entonces, como caminamos por fe y no por vista, te vas a centrar en las promesas que Dios te dio y le vas a creer. Si Dios dice, que en su poder Él abrió el mar rojo, si Dios dice que en su poder resucitó a los muertos, si Dios dice que en su poder sanó a los paralíticos, sanó a los leprosos, si Dios dice que en su poder echó fuera demonios, entonces, ¿qué es lo que Dios no puede hacer? Es creer lo que Dios dijo que va a hacer y puede hacer. Ahora, esa es la fe y tú vas obrando en la fe que estás creyendo. O sea, tú vas pensando y tú vas actuando. Oh, Dios va a sacar, digamos, de las drogas a mi hijo.
Y tú, en esa fe que tú estás creyendo, tú comienzas a hacer declaraciones de bendición sobre tu hijo. Y todo el tiempo tú vas a pensar los planes de bien que Dios tiene para tu hijo y vas a encontrar Amén. los talentos que tu hijo tiene y tú vas a hablar con la autoridad de Cristo sobre esos dones, ese don de inteligencia que mi hijo tiene. Va a ser para predicar el reino de Cristo, va a ser para dirigir las masas a la rectitud y a la obediencia de una sociedad que se levanta con el temor de Dios. Amén. Entonces, ahí es donde centras tus pensamientos realmente en lo que estás viendo, no con ojos físicos, sino con los ojos de la fe. Y entonces ahí viene tu paz, de ahí viene guardando tus pensamientos, de ahí viene que tú descanses. Simplemente lo crees, simplemente lo estás abrazando, simplemente lo estás hablando y estás tratando a tu hijo como tal. Amén. Ahí está el descanso. Amén. Fíjense que ahorita justo de lo que decía mi hermana Cristina, no sé a quién de aquí le pasa, pero a veces crecemos y nuestros padres no dieron un buen testimonio en este sentido de dar cumplimiento a lo que nos prometieron que iban a hacer. O tal vez te dijeron, te voy a comprar un chocolate y nunca llegó el chocolate. Te voy a comprar una bici y la bici nunca llegó. Entonces, dejamos de confiar en ese padre que nos promete cosas porque decimos, te tomo ni lo va a cumplir. No, que echarle ganas y al final del ciclo escolar te voy a comprar y nunca te lo compró. Entonces, dejamos de tener esa credibilidad ante la figura que principalmente nos representa a Dios. Entonces, si ese es tu caso, yo te invito a que tú le pidas a Dios, Señor, o sea, sé muy sincera con él y dile, Señor, no sé cómo confiar en ti. O sea, para otros es muy fácil confiar porque seguramente sus papás fueron confiables, pero no fue mi caso. Tú conoces lo que yo viví. No sé cómo confiar en alguien. O sea, sé ser autosuficiente, que fue mi caso. Yo no sabía cómo confiar en alguien que me tuvo que proteger, que me tuvo que proveer. Como no lo aprendí, me costó mucho trabajo ver a Dios como que cuando me decía que lo iba a hacer, realmente lo iba, o sea, lo estaba diciendo en serio. Me costó trabajo, pero te puedo decir que cada vez conquisto más eso en mi corazón, cada vez conquisto eso en mi mente. Y cuando yo sé que Dios me dijo que he de ver la bondad en esta tierra de los vivientes, cuando tengo luchas, me aferro a eso y yo digo, tú dijiste que he de ver tu bondad en esta tierra. No sé, tú dijiste que voy a ver la bondad y yo sé que esa bondad también alcanza a mis hijos, yo sé que esa bondad alcanza a mi esposo, yo sé que esa bondad me alcanza para ver mi matrimonio restaurado, la armonía en mi casa. Entonces, a veces no sabemos cómo descansar en Dios porque las personas en quienes teníamos que descansar nos fallaron. Pero ojo, esto no es de ninguna manera para juzgar a nuestros padres. Hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron, tal vez lo hicieron mal, pero los perdonamos, o sea, pedimos a Dios restauración y avanzamos. ¿Esto para qué nos sirve? Para que tus hijos no les pase igual. Es decir, es una invitación, esto que estamos hablando, es una invitación a que si tú les estás diciendo a tus hijos que vas a hacer, hazlo, porque tú eres la primer figura, o sea, entre tú y tu esposo, son esa figura en la que ellos van a aprender. Si mi mamá dijo es que lo va a cumplir, Ana, y nunca la va a cumplir. Nada más eso dice, pero nunca lo va a hacer. No, empieza tú a cumplirle a tus hijos y eso se va a ir sanando en tu corazón hasta el punto de que vas a saber que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios dijo que Él tiene cuidado de tu casa, Él lo va a hacer. Si Dios dijo que por sus llagas fuimos sanados, así va a ser. Así ya es, mejor dicho. Entonces, eh, pues bueno, no sé si ya tomamos más de su tiempo. Ya tomamos más de su tiempo. Pero, pero, pues ya se llegó la hora de cerrar el tema. A ver, no sé si alguien tiene algún otro comentario, último comentario o algo que podamos aportar. Dice, a ver, tengo una consulta. ¿Cómo hago con la inconsistencia en oración? Ay, yo creo que esa es una muy buena pregunta. ¿Quieres comentar primero tú, Cristina? La inconsistencia. Es Sí, o que sea, eso es algo, Dios dice que Dios nos dio a nosotros libre albedrío, ¿verdad? ujú, Y precisamente en este punto uno tiene que pararse bien firme en la decisión.
realmente cuando tú te decides ya a pararte bien en la brecha, surge a raíz de una tribulación o Ujú. una angustia, porque el salmista David decía, en mi angustia clamé al Señor y clamé a mi Dios y él me oyó desde su monte santo. En realidad, si no, si eres inconstante en la oración, simplemente continúa, continúa y va a llegar el momento en que el Señor te va a meter en esa angustia que te va a llevar realmente a pararte firme, pero también por las buenas es mejor. Por las buenas es Sí. mejor, porque es esa parte de Amén. nosotros que dice que Dios nos dio a nosotros libre albedrío. Y en realidad, si estás siendo inconstante en la oración, simplemente podemos decirle, Espíritu Santo, ayúdame a tener dominio propio de servirte. Y si me estás llamando a orar, ayúdame a levantarme, despiértame para que me levante. Háblame cuando estoy dormido, pero en realidad la acción tiene que ser de nosotros. O sea, el Espíritu Santo a veces en la noche te despierta, y uno como que dice, ahí no me quiero parar y está vueltas y vueltas en la cama y en realidad ni siquiera te duermes. No te duermes, ni te dormiste, Ujú. ni te paraste a orar en la noche o en la madrugada. Y ahí es el Espíritu Santo que estuvo hablando. Levántate, vamos a platicar tú y yo, vamos a orar, ¿no? Pero cuando estás en ese tiempo de angustia, en realidad, si no te duermes, lo que yo, lo que yo experimenté es que en ese tiempo que estaba como en ese propósito y en ese dije, Señor, tú no me vas a dejar avergonzada. Así que como yo digo, el Señor tomó mi mano Amén. y me llevó, o sea, Amén. pero tú tienes que estar dispuesta a caminar con el Señor. Entonces ahí es donde opera el libre albedrío de nosotros de que queremos, o sea, yo pongo mi 1% y el Señor pone el 99% de lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero por eso se llama obediencia y por eso dice Santiago, si tienes fe pero no tienes obras, de nada sirve. Ahí Ujú. entra el actuar de la fe que tú estás teniendo. O sea, tú te sientes llamada a la oración, pero te falta poner la acción, la actitud, el querer estar decidido completamente, lo voy a hacer, me arrollo las mangas y me levanto y lo voy Ujú. a hacer porque lo voy a hacer. Es dominio propio y es Amén. decisión. Amén. Fíjense, bueno, estoy leyendo aquí los comentarios. Hay un libro que a mí me gusta mucho, siempre lo recomiendo, se llama Ayuno para la Liberación y Avance, de John Eckhart. Ahí si alguien me ayuda a escribirlo en el chat, por favor, es Ayuno para la Liberación y Avance. Es un libro muy bonito y algo que justamente dice este pastor es qué lástima que a veces tiene que pasarnos algo muy malo para que nos activemos, para que comprendamos el valor de la oración y la victoria que tenemos en la oración, o sea, el poder de la oración. Él dice, cuando realmente estés cansado de lo que estás viviendo, vas a comenzar a ayunar. Entonces te empieza a llevar de la mano para explicarte toda esta guerra que hay en lo espiritual que tú y yo no nos damos cuenta menos que tengamos el don del discernimiento de espíritus, pero hay una guerra, hay una lucha por tu casa, hay una lucha en contra nuestra para destrucción de tus hijos, de tu matrimonio, de tus finanzas, de tu persona, de tu salud y tantas cosas. Entonces este pastor dice, cuando realmente estés harto, ahí es donde vas a decir, no me paro de aquí hasta que no me bendigas. No me levanto de aquí hasta que no me digas qué estrategia tienes para mi casa, para mi familia, para mis hijos, para mi matrimonio, para mis asuntos personales. O sea, yo no sé quién de aquí realmente está harto, pero así harto de lo que está viviendo, que en este momento pueda decir, ya estuvo bueno. Es como esos niños que molestan a tus hijos y llega un momento así como que, ay, chiquito, deja de molestar, ¿no? Pero cuando tu hijo ya está harto, le pone un alto, cierto o falso. Tú puedes permitir muchas cosas, pero hasta el momento que estás harto, pones altos, pones las cosas en su lugar y hablas. Bueno, yo no sé si tu matrimonio hoy es algo que ya te tiene cansado en este sentido de decir, no, diablo mentiroso, ya párale. O sea, ya hiciste de las tuyas, ya veniste, ya me sangoloteaste, ya robaste mis finanzas, ya robaste mi paz, ya robaste el corazón de mis hijos, ya te calmas.
y en ese momento te ciñes los lomos, o sea, en ese momento te ciñes de poder, tomas la espada y dices, no más. O sea, ¿te cuesta trabajo orar? Sí, pero ¿qué estás esperando que te pase? ¿Algo peor para poder tomar la palabra y la espada y defenderte y proclamarla sobre tus hijos y decir, no, mis hijos te pertenecen al Señor, mis hijos serán instruidos por Jehová, mis hijos tienen un propósito, mis hijos, o mi esposo, mi matrimonio, Señor, tú lo hiciste un varón valiente. O sea, levántate sobre él, hazle entender el camino que tiene que andar. O sea, te has parado a decir, Señor, yo bendigo el cerebro de mi esposo, lo bendigo en el nombre de Jesús, Señor, dale sabiduría, dale entendimiento, dale discernimiento, hazlo sabio, enséñale a huir de la tentación. O sea, ¿cuántos minutos inviertes orando por tu esposo? Señor, yo bendigo la obra de sus manos, Señor, haz prosperar lo que él hace, que todo lo que él toque prospere. Señor, hazlo invisible a toda hueste de maldad. Señor, guarda su entrada y su salida. Si somos honestas, a veces ni oramos por nuestros esposos, ni por nuestros hijos, ni por nosotras mismas. Es tiempo, hermosa hija de Dios, que tú y yo nos pongamos en la brecha por nuestra casa. De verdad es tiempo. Te recomiendo este libro, Ayuno para la Liberación y Avance, de John Eckhart. Y oro de verdad en el nombre de Jesús para que Dios te haga entender primero a ti el camino que tienes que andar, que Él abra tu entendimiento y recibas esa estrategia de parte de Dios, pero no seas impaciente, espera, ve, presenta tu queja delante de Dios y aprende a escuchar a Dios. Aprende a escucharlo, aprende a escuchar su dirección. Dile, Señor, ¿cuál es la estrategia para mi casa? ¿Cómo quieres que ore? Dios te va a decir. Hay unas que Dios las va a citar a las 3 de la mañana, hay unas que Dios las va a levantar a las 5. O sea, cada una va a tener una lucha distinta, pero créeme, en todos somos más que vencedores. A mí me gustaría que pudieras escribir aquí en el chat y lo hago como un paso de fe para ti y para nosotros. Quiero invitarte a que escribas aquí, en Cristo soy más que vencedora. En Cristo soy más que vencedora. En Cristo mi matrimonio tiene esperanza. Escribe lo que tú creas en este momento. Mis hijos tienen esperanza, mis hijos serán instruidos por Jehová. Es Dios quien me ayuda a tener dominio propio. Él ya me dio el dominio propio. No sé cómo ejecutarlo, pero Dios me va a ayudar. No estoy solo en este proceso. Escríbelo en fe, créelo de verdad. También Gracias. quería, Dime. quería recomendarles, disculpe, Sí. quería recomendarles si pueden comprar este libro. Es un libro que yo lo encontré apenas hace como una semana, pero No, yo no se ve en la encuentro cámara. Ponlo en la camarita mm, mental. No se ve. ah, ¿O cómo se llama? A ver, un Tribunales de poquito Cielo. más. Como enfrente de tu cara para que lo podamos ver, es que no se ve. Ok, sí, ya sé cuál es. Muy bueno. Tribunales Ajá. del Cielo. Si Sí, le pueden tiene tomar captura, Robert Henderson. Ahí está para que le puedan tomar captura. Ya, hermanita. Ajá. tiene muchos principios en base a la oración. Ujú. Amén. Sí, muy bueno. Yo he escuchado resúmenes del libro y muy bueno. Entonces, bueno, hermosas hijas del Dios Altísimo, gracias por conectarse, gracias por su confianza. De verdad bendecimos sus vidas. Anhelamos que esta palabra dé fruto en el corazón de cada una. Y, y bueno, pues, como siempre les digo, nos vemos a la próxima.